Concepción y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Si tu negocio no se detiene, entonces tú tampoco. Con Central Telefónica Virtual de BTR Negocios, ahora conecta las llamadas fijas y móviles de tu pyme a un solo número. BTR Negocios, vívelo hoy. Las vacaciones de verano se viven en Club Providencia. Consulta por el programa de verano y las clases de natación intensivas. Más información en www.clubprovidencia.cl. Te están esperando. El espíritu navideño se vive en el Hotel Sheraton Santiago. Vive una experiencia sensorial de la mano de la chef ejecutiva Silvana Mateluna. Este 24 de diciembre se celebra con música en vivo y una variada oferta culinaria en 3 espacios exclusivos. Consultar por descuento de preventa hasta el 30 de noviembre y para socios Star Club, reservas al más 5622-707-1111. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas de máquinas self-service, espresso, chocolate fuerte, té chai y otras bebidas calientes te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee, disfruta tu día con toda la onda. Y estamos ya en nuestra última entrevista de esta mañana. Estamos con Jimena Gómez, creadora de la Fundación Inhoy. Que no es chino como el día de hola. Sí, no es chino ni vietnamita. No, significa incapacidad hoy, ¿o qué? No, significa inclusión hoy. Inclusión sin expresiones. Inclusión hoy. Claro. Jimena, tú, tengo aquí una pequeña biografía. A los 27 años estabas estudiando ingeniería industrial y tuviste un diagnóstico de glaucoma. Y en menos de un año perdiste la visión casi totalmente de tu vista. Sí. Y después de eso, realizaste un doctorado en la Universidad de Cambridge en Gran Bretaña. Sí. Y antes de eso hice un máster en Ciencias Sociales. También. Que fue una larga historia. Ok, yo te voy a preguntar sobre varias de esas cosas porque uno dice, a ver, increíble esta mujer. Le diagnostican un glaucoma, queda prácticamente ciega y después hace un máster y un doctorado, digamos. Sí, bueno, justamente yo creo que el proceso se fue dando, básicamente porque lo primero que evidentemente pasa cuando tú pierdes la vista es que no quieres aceptarlo. Es un camino súper complejo y recibes el diagnóstico y dices, no, a mí no me está pasando. Porque en realidad hasta el día anterior del diagnóstico tú no tienes ningún problema. Y bueno, cuando quise volver a la universidad, lo primero que me dijeron es que como una persona ciega iba a ser ingeniero. Entonces que a lo mejor debería replanteármelo. Bueno, y yo como era un poco testaruda, dije, bueno, es mi tema, no suyo. Terminé la carrera y cuando terminé me di cuenta que tenían razón. O sea, me costó mucho encontrar trabajo. Lo único que podía era ser telefonista, porque acá en Chile se cree que las personas ciegas podemos acceder a trabajar en call center y nada más. Pueden hablar. Claro, podemos hablar y según el mito escuchamos muy bien, lo que no es tan cierto. Pero bueno, cuando me di cuenta que tampoco era el camino, porque yo me veía con 26 años con ganas de hacer muchas cosas y contestando el teléfono en un call center, estudiando un MBA, dije no, este no es mi camino. Y se me ocurrió así en una locura googlear qué hacen las personas con discapacidad que no encuentran trabajo. Y encontré un reportaje que decía vivir de becas. Y yo dije, bueno, ese es mi camino, voy a vivir de becas. Y postulé una beca primero de la Fundación Ford, que era Fundación Equitas en Chile. Y ellos aceptaban postulaciones de personas con distintos tipos de vulnerabilidad, pobreza, personas de pueblos originarios o por discriminación por género, etcétera. Y en ese proceso quedé seleccionada, así que ese fue como mi trampolín para irme de Chile, y ahí decidí irme a la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, a hacer un máster en temas de discapacidad. Estuve ahí 2 años, me gustó, y ahí postulé a la Universidad de Cambridge, porque siempre leía a quien es mi supervisor ahora como mi mentor, que es como el dios del diseño inclusivo, que acá en Chile no se conoce mucho el tema, pero acá hablamos de accesibilidad, rampas y diseño universal. Y pues ese fue el camino. En realidad la vida me fue llevando esa dirección porque no tenía otras oportunidades, la verdad. No, pero igual me parece sorprendente el caso, porque uno, la primera reacción que tiene es, a ver,
Jimena, ¿cómo estudias tú eso? ¿Tienes que grabar las cosas? Porque claro, o sea, los textos están disponibles en un sistema que tú los pudieras leer. Claro, lo que pasa es que justo, bueno, una de las cosas que uno se va topando en el camino, o sea, lo primero que me pasó en la universidad era que como acá no tenemos un proceso estandarizado, uno tiene que empezar a conversar profesor con profesor, entonces en un principio yo le pedía que las pruebas me las hicieran orales, no escritas. En esa época yo no sabía que existían software que se utilizan como lectores de pantalla y que te ayudan mucho. La primera tendencia es creer que uno tiene que aprender braille y después te vas dando cuenta que el braille no sirve para las matemáticas, que no hay mucho material. Y en realidad tienes que empezar O sea, perdona, esto de que todas las personas ciegas son secas para el braille, ¿no es un mito? Es un mito, claro. Porque primero tenemos que entender que en Chile hay no más de 6 colegios para personas ciegas. Segundo, es muy poco los lugares donde una persona adulta tiene acceso a rehabilitación. Y tercero, no es simple esto de ir entendiendo unos puntos que se supone que funcionan en base a la lógica del dominó y tenemos que ver y vemos unos mamotretos y no logramos como captar. Yo la verdad, por ejemplo, en mi caso no soy capaz ni de entender los números del ascensor. O sea, si yo no me sé los números del ascensor de memoria, es imposible que marque el piso de mi casa. Entonces yo lo que hago, uno lo que hace es aprenderse la lógica de la posición de las cosas. Entonces, la primera vez vas con alguien que ve y te lo enseña, entonces te dice ya, no sé, desde arriba, por ejemplo, yo en mi edificio, el primero es el 24 y sé que si bajo en diagonal tengo el 18. Entonces yo solo sé apretar el 18, el 1 y el 14 donde vive mi amiga. Y no sé nada más. Y lo demás no me interesa, porque si lo necesito, lo pregunto. Claro. Porque esa es otra cosa que nosotros vamos aprendiendo, a preguntar lo que necesitamos. Bueno, mañana martes está convocada esta primera marcha de discapacitados desde que se inició este estallido social como un hito. ¿En qué consiste eso? Sí, bueno, es que el 3 de diciembre, desde el año 1992, se celebra el Día Internacional de la Discapacidad y este día fue instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando empiezan a trabajar un poco para crear la Convención de las Personas de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Y este año esto se celebra todos los años y este año, con motivo del estallido social y probablemente como Teletón no se hizo este año, ha sido más visible. Y hay un interés importante, entonces la marcha comienza mañana a las 11 de la mañana en el GAM. Hay marchas a nivel nacional en distintas ciudades y además hay muchos eventos en distintos lugares. Por ejemplo, a mí me toca mañana dar una conferencia en la Universidad Católica a la misma hora mientras la marcha está funcionando, de bioética y un poco hablar de la medicalización de la discapacidad que nosotros hacemos en Chile. Y así se van a dar hartos distintos eventos culturales, etcétera. ¿Se tiene con algún grado de certeza? Porque creo que los resultados del último censo no están todos todavía tabulados, de cuál es la cantidad de gente que manifiesta discapacidad en Chile. Es que la verdad que en Chile nunca se ha hecho un censo de la población con discapacidad. Nunca se ha planteado una pregunta bien hecha con respecto a la discapacidad. Entonces lo que existen son 2 estudios, uno que hizo el Fondo Nacional de Discapacidad en el año 2004, que es un muestreo de más o menos 90.000 personas. Y existe un segundo estudio que se hizo el año 2015, que no recuerdo bien en la muestra, pero también es aleatoria. Y la verdad es que tampoco son comparables el primer estudio con el segundo. Entonces, en el segundo estudio se habla de una población del 16,7% de 2 años o más y una población adulta del 20%. O sea, estamos hablando de a lo menos 2.800.000 personas con discapacidad. Pero tampoco tenemos certeza de actividades que son restringidas por el impedimento de la persona, pero no podríamos decirnos hay tantas personas con discapacidad física, tantas personas con discapacidad sensorial. En el primer estudio se habla más o menos de si mal no recuerdo, algo así como un 20 y tantos % de personas con discapacidad física, lo que no significa que son personas en silla de ruedas, sino que tienen movilidad reducida.
Y el porcentaje de niños es más o menos 5,3% según el estudio del 2015. Pero esas cifras son bastante cuestionadas si uno va comparando con los estudios que hace el Banco Mundial o la Organización de la Salud, porque ellos hablan de un porcentaje no menor a 18% en cada país. Además, bueno, también se explica que es súper relevante tener estos datos, y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad así lo establece, porque es necesario para las políticas públicas conocer cuánto es el grupo de personas con discapacidad y las necesidades y las demandas. Básicamente porque el vínculo entre discapacidad y pobreza es muy alto. Dentro de las personas con discapacidad, aproximadamente un 26% vive con menos de 70.000 pesos mensuales o con la pensión básica solidaria. Sí, estamos conversando con Jimena Gómez, creadora de la Fundación INOI. Jimena, existe una serie de, no sé si la palabra mito es la esta, pero ideas que hay de que en función de determinadas acciones, tanto privadas como públicas, la Teletón, por ejemplo, en el ámbito de lo privado, si tú querés, y algunas otras cosas en el ámbito de lo público, el chileno es hoy día un tipo, dentro del contexto latinoamericano, hiper más sensible, hiper más atento a las situaciones de discapacidad. ¿Qué tanto eso es verdad o no? Bueno, sí, la verdad es que nosotros nos crearon, y yo también crecí bajo la lógica de este modelo caritativo, que Chile es muy solidario y somos muy preocupados. Y la verdad es que en el día a día esto no es tan cierto. Tú ves la solidaridad, evidentemente, en algunas personas, pero es tan poco el nivel de educación que nos han dado en términos de cómo relacionarnos con las personas con discapacidad, que finalmente termina siendo hasta gracioso, porque la gente, si se sienta en tu asiento reservado, se hace el dormido, y para no pararse. Entonces, o si tú estás en la fila para pagar el ticket del metro, no siempre las personas te avisan dónde está la fila, para no cederte el puesto, porque evidentemente están apurados en la mañana. Entonces, esta solidaridad es bastante entendida como el donar dinero. No es entendiendo lo que una cosa cultural, si tú quieres, que tiene manifestaciones múltiples. Exacto, y no tiene que ver con entender lo que nosotros vivimos o las barreras que enfrentamos. Todavía la gente no entiende que nosotros enfrentamos que enfrentamos barreras. O sea, por ejemplo, es muy común todavía ver noticias como hoy el niño que se superó en el colegio y que todos los compañeritos lo suben en la silla de rueda al segundo piso porque el ascensor no funciona. Pero la lógica diría, ¿y por qué no bajan a todos los compañeros al primer piso para que no tengan que estar cargando la silla todos los días? Entonces la solidaridad se confunde con la caridad. Y todavía vivimos bajo ese modelo, que el modelo solidario es prestar caridad al otro. Y desde mi experiencia por mi tesis doctoral, esto tiene que ver con que nos posicionamos en un lugar superior a la persona con discapacidad. Entonces nos ayuda, incluso en nuestra forma, casi como el ego, esta solidaridad de entender al discapacitado como una persona con menores capacidades, definitivamente. Ahora, cuando tú dices ahí en la frase de que hay una manera que tú te has dado cuenta de percibir cómo la gente ve la discapacidad, ¿cambia eso cuando uno enseña o convive con ellos? ¿Cuál es el mejor, si tú quieres, elemento que se necesita tener para que tú puedas ver a una persona que tiene una discapacidad tratada como una persona, normalmente como una persona que no la tiene? Bueno, en mi tesis doctoral yo justamente trabajé esos temas, el cambio de paradigma con respecto a la mirada de la discapacidad desde una mirada mucho más inclusiva, pero entendiendo inclusión desde las diferencias y legitimando esas diferencias. Y luego de varios trabajos donde yo hice sesiones de roleplay, me di esto muy típico que hacen muchas organizaciones en Chile, de vendar los ojos o de sentarte en una silla de rueda para ir viendo cómo la persona reacciona.
Pero básicamente lo que tú generas en estas sesiones donde te vendo los ojos es un miedo, aumentas el nivel de compasión que siente la persona y la pena, porque en 10 minutos uno no aprende a ser discapacitado, es un proceso largo, es un proceso que dura años y es un proceso que a lo mejor nunca terminamos de aprender porque somos humanos como el resto de las personas. Entonces la verdad es que todas estas prácticas solo llevan a potenciar más este modelo caritativo que no es el que la persona con discapacidad busca si quiere integrarse realmente. Y lo único que sirve de verdad es compartir con la otra persona y comprender cómo la otra persona interactúa con su entorno. Sirve que yo le muestre al otro cómo yo uso mi computador, cómo uso un lector de pantalla, por qué no uso el mouse. Sirve que la persona en silla de ruedas te muestre las cunetas que no están bien hechas. Sirve el realmente prestarle atención a las cosas que nosotros estamos viviendo. Y eso se da solamente en la convivencia del día a día. No hay otra forma, la verdad. Jimena, dime una cosa, porque me parece interesante esta forma que tú estableces de plantear lo que fue tu tesis de grado, digamos. Esa tesis de grado, ¿tú cómo la trabajaste? ¿De qué se trataba? A ver, ¿cuál era el título de tu tesis de grado? Si lo traduzco al español, desafiando las actitudes hacia la discapacidad para mejorar la inclusión de las personas. Puntualmente yo trabajé en el mundo laboral, en el sector bancario. Y fue un comparativo entre qué es lo que pasaba en Inglaterra con respecto a lo que pasaba en Chile. Y planteé un nuevo modelo de cómo enfrentamos la discapacidad. Porque de acuerdo a los teóricos, que a mí me parecía que era muy alejado de la realidad local chilena, el modelo de discapacidad más tratado es el modelo psicosocial, y que es el que están tratando de aplicar en Chile. Esto significa que en realidad se plantea que las personas con discapacidad, entre comillas, no tenemos discapacidad, sino que enfrentamos las barreras que nos impone la sociedad. Y no hay una medicalización de nuestro impedimento, que aquí es duro llamarlo impedimento, pero en otros países no duele, la verdad, decir que tienes un impedimento visual o que te falta un brazo, etc. Pero acá como que usamos este término capacidades diferentes como para hacer un eufemismo de que en realidad finalmente somos diferentes, etc. Pero bueno, mi tesis justamente empieza como a tomar todos estos temas. Y parte de la idea, o sea, mi primera hipótesis fue pensar en que en Chile la mayoría de las personas es católica y este modelo de caridad es bastante asociado con esta realidad. Además, nosotros veníamos de un proceso de dictadura donde nacen todas estas organizaciones de caridad y el modelo neoliberal sustenta todas estas prácticas realmente, porque todo lo que el Estado o los privados nos hacen cargo tiene que ser visto por las corporaciones sin fines de lucro. Y de ahí empecé como a estudiar y analizar que las personas con discapacidad o las angelizaban, dicho de alguna forma, o las demonizaban dependiendo del tipo de discapacidad. Si tienes esquizofrenia, la gente se asusta, pero si tienes síndrome de Down, eres un niño inocente que viene a mostrarte lo lindo que es el mundo. Entonces de ahí yo empecé a hacer como un estudio de cómo las personas formaban este pensamiento y armé como otro modelo para entender que la discapacidad se entiende desde mucho de lo afectivo y no de lo racional. Jimena, déjame hacerte una pregunta. Ok, tú hiciste todo esto en el ámbito académico, pero tú creaste una fundación, creaste INOI. ¿Qué hace INOI? Bueno, en INOI justamente lo que queremos es un poco cambiar el paradigma de la discapacidad. Ha sido un trabajo súper complejo, llevamos 2 años, la verdad que somos una fundación donde nos apoyan muchos profesionales, pero con nada de recursos, porque como no somos muy conocidos es muy difícil postular a fondos y no tenemos donaciones, pero el trabajo en sí, lo que nosotros nos planteamos es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a partir de un cambio de paradigma y generando además productos mucho más inclusivos. Entonces, en el fondo nosotros lo que nos planteamos es cambiar la lógica de cómo se hacen las cosas. Desde la mirada del diseño inclusivo es viceversa. Nosotros podemos generar innovación a partir de los grupos minoritarios.
Entonces nosotros lo que hacemos es crear productos para ellos que sabemos que para el resto de las personas va a funcionar. Además hacemos capacitaciones tecnológicas para enseñarles justamente a usar por ejemplo, el lector de pantalla. El lector de pantalla es algo que tú tienes un texto que se habla, que sale hablado. Exactamente. El lector de pantalla básicamente es un software que tú lo puedes descargar gratuitamente en el computador, porque existen muchos open source, o incluso Apple los trae ya incorporados. Hay otros que son un poco más caros, que es el más famoso, que es JAWS, pero básicamente lo que hace es leerte todo lo que tú visualmente estás haciendo en el computador. Y si tienes un buen entrenamiento, tú eres capaz de hacer exactamente lo mismo que cualquier persona con visión. Y así existen otros software, por ejemplo, para personas con problemas cognitivo, que te ayuda a estructurar ideas cuando estás estudiando, y hay distintos tipos de software dependiendo del tipo de discapacidad. Entonces lo que nosotros hacemos es un poco mostrar que existen alternativas que acá en Chile no se conocen, y capacitar a las personas en esto. Intentamos insertarlos en la tecnología, porque la verdad es que desde que la ley de inclusión laboral partió el año pasado, vemos que están todos preocupados de cumplir la cuota, pero nadie ha hecho un análisis previo con respecto a lo olvidado que estábamos las personas con discapacidad. O sea, el 2004 recién parte la ley de inclusión escolar, y antes de eso las personas no tenían acceso prácticamente a educación. Entonces no podemos esperar que las personas con discapacidad tengan todas las habilidades para insertarse en el mundo laboral. Entonces también hacemos un trabajo en ese sentido, porque además hay que hacer un trabajo con la familia. Las familias generalmente son muy sobreprotectoras con las personas con discapacidad. Nos han enseñado a ver a los discapacitados como niños. No, pero además yo creo que se da una situación bien paradójica, digamos. Tú puedes, tú tienes un miembro de tu familia que tuvo un problema genético, un problema de muy largo origen, y que le provoca una discapacidad, y la familia de un cierto tiempo se acomoda, organiza las cosas, qué sé yo, le provee o consigue proveerle determinadas materias, y las cosas de alguna manera, si tú quieres, se adaptan a esa situación. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes una familia y alguien mayor sufre una discapacidad? Y por lo tanto, no existe este propedéutico pequeño desde chiquitito para arriba, no, sino que de pronto, pero como en un accidente o alguna cosa, ¡paf!, tienes el problema instalado en una familia, y ya la gente no está dispuesta, o en fin, debe ser un problema muy serio. Sí, bueno, es algo que está pasando ahora mucho más, y cada vez aumenta más, por ejemplo, porque la población está cada vez más adulta en Chile, y hay un alto grado de personas que tienen Alzheimer o demencia senil, y pasa un poco lo que tú dices, porque no estamos preparados para enfrentar que los adultos mayores, a lo menos 6 de 10 tienen algún tipo de discapacidad, pero nosotros decimos, está viejo. Pero no decimos que está ciego, ni que está sordo, ni que está con problemas cognitivos. Nos cuesta aceptar la edad, y nos cuesta aceptar que con la edad vamos cambiando. Y no se hace ningún trabajo en realidad desde la sociedad, porque nos cuesta aceptar que somos diferentes, porque nos enseñaron que la discapacidad es mala, no nos enseñaron a ver la discapacidad como un proceso normal de nuestras vidas. Entonces, eso es muy cierto. Créeme que sé exactamente lo que te está... Claro, entonces es que ese es el tema, o sea, no nos han enseñado. Entonces, ¿qué pasa? Que las familias entramos en shock, entramos en pánico, y la verdad es que ni siquiera los psicólogos en este país o los que nos debiesen dar apoyo están preparados. Esa iba a ser una pregunta que te iba a hacer, que era ¿qué tanto la comunidad de especialistas, sobre todo en psicología, en psiquiatría, personas que tienen que de alguna manera ayudarte a comprender que tu vida cambia radicalmente de un punto a otro punto, y se tiene que encauzar? ¿Qué tanto de eso está disponible?
Bueno, eso es grave, pues, porque no está muy disponible. O sea, partamos de que tú entras en un proceso, dependiendo de tu edad, si estás en el colegio, entras a trabajar con una educadora diferencial. O sea, partamos por ahí, cambiémosle el nombre, porque ya empezamos a ver un camino súper complejo. Y después te toma la psicopedagoga y te toman especialistas que también medicalizan este problema. Pero nadie te ve desde lo emocional, no existen profesionales preparados como para ver la parte emocional de lo que significa un cambio en la persona. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando ahora con la contingencia del estallido, con todos estos chicos que están siendo víctimas de trauma ocular, que según el registro que tenemos nosotros por la Fundación son más de 230 hasta la fecha, y van 3 personas con pérdida casi total de la visión? Aparte de Gustavo Gatifka, no hemos logrado, sabemos que la otra persona es Fabiola, pero nos falta identificar a una tercera persona que fue no por perdigón, sino que por una paliza. Pero en definitiva, todas estas personas ahora entran en un proceso que tiene que ver con el trauma que te genera perder la vista, pero además el cambiar, el que tú saliste a luchar por tus derechos, y la verdad es que a lo mejor ellos, y no quiero ser dramática, pero no saben que ahora en realidad pasan a ser sujetos de caridad, lamentablemente. O sea, nos guste o no, ellos cambiaron su condición, y la condición de discapacitado en Chile te posiciona en un nivel mucho más bajo. Entonces todo este grupo de personas, a lo mejor muchos piensan, o lo que la persona que no tiene una discapacidad visual puede pensar, bueno, le queda el otro ojo, pero finalmente perdiste la perspectiva de 90 grados. Ya el llenar los vasos no es lo mismo, los peldaños no los ves porque pierdes una de las dimensiones. Y además, bueno, no es solo el hecho de que te pongan una prótesis, sino que tienes que hacer rehabilitación por el tema físico, que es lo que en general te tratan de hacer acá, pero también es lo que viene lo que tú me decías, toda la parte emocional, de cómo los apoyamos. Entonces, y lo complejo de esto es que, claro, efectivamente, por lo contingente del tema, aparecen muchos profesionales intentando ayudar. Pero cuando yo lo viví y lo que tú sigues viendo con el trabajo que nosotros hacemos en la Fundación, que son muy pocos los profesionales que sí... En lo cotidiano, en lo diario. En lo diario, claro. Ahora, por una cosa de que es noticioso, a todos les interesa, pero no es la realidad en lo cotidiano. Jimena Gómez, creadora de la Fundación Inhoy. Déjame, antes de despedirte, preguntarte, la Fundación Inhoy, ¿cómo se puede contactar? ¿Tiene un sitio web donde tú puedes...? Sí, www.inhoy con H, sí. De inclusión de hoy. Inclusión hoy, exacto, .org. Ahí están todos los datos, y a las personas que ahora están con familias, amigos o incluso los mismos afectados de trauma ocular, hay un formulario que lo pueden llenar, porque estamos organizando para el día 7 a las 3:30 una jornada de reflexión para que nosotros los podamos orientar y que vean un poco cuál es el camino que les toca en este nuevo cambio. No queremos dramatizar la situación, porque yo soy un ejemplo de que se puede superar, y casi todos los que estamos en la Fundación, pero sí queremos que vean que es un camino que hay que hacerse cargo. Jimena Gómez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Te vaya muy bien. Nos vemos mañana, que le tengan un buen día. Chao. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación clave. La clave me escucha.